El Colegio Kun presenta Valores Kun. Hoy presentamos Con Visión al Futuro. Bienvenidos al primer programa, Valores Kun. Soy Gabriel Arámbula y te cuento un poco de lo que aquí vas a encontrar. El Centro Universitario del Noreste y Televisa Noreste unen esfuerzos para crear un espacio hecho por y para los jóvenes de nuestra región. Valores Kun tendrá contenidos que impulsen tu formación del futuro, además que promueve el talento, el servicio y las habilidades de los estudiantes líderes del Colegio Kun. Es un espacio joven para la vinculación social con nuestro medio ambiente, la comunidad académica y empresarial. Todo ello a través del fomento a los valores. Valores Kun. Los valores son cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera, porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Hola, soy Diana Valdés y esto es Valores Kun. Al regresar, conocerás sobre el por qué, el para qué y quiénes fueron los fundadores de nuestra casa de estudios, el Centro Universitario del Noreste. Regresamos. Y aquí viene la primera trivia. ¿Sabes qué fecha se otorgó el nombre a nuestra ciudad de Matamoros? El CUN es una escuela congruente con lo que se ofrece. Su interés en la formación de nuestros hijos se refleja en su calidad académica, plan de estudios e instalaciones. Son Valores CUN. ¿Necesitas ayuda? Colegio Kun, 40 años. Ser amable y prestar ayuda al que lo necesita es un valor que debemos practicar. La puntualidad es un valor del Kun. Colegio Kun, 40 años. Y la respuesta a la trivia es: el 28 de enero de 1826 se otorga el título de villa y adopta el nombre de Matamoros como homenaje al héroe insurgente Mariano Matamoros. Un gran legado de entrega y de servicio dejaron a la sociedad matamorense y de la región las personas que con una plática simple forjaron este sueño en una gran institución, como lo es hoy el Colegio Kun. Los miembros del patronato fueron el doctor Ricardo Díaz Garza, presidente fundador, quien unió a los demás participantes para este proyecto, el licenciado Mario Garza Ramos, el licenciado Abelardo Guerra Farías, el señor Ramiro Treviño Emparam, el señor Fernando García Hinojosa y el licenciado Heriberto Garza Treviño.
El Centro Universitario del Noreste, orgullo de los matamorenses con miles de exalumnos que son la prueba fehaciente e indiscutible de la generosidad y humanismo de estos hombres excepcionales, ejemplo de trabajo, identificados con las mejores causas y nobles propósitos de la comunidad. Su sueño ideal prevalecen en cada uno de los alumnos, exalumnos, maestros y personal del Centro Universitario del Noreste. Estoy muy emocionada porque lograremos entrevistar a una hermosa señora, un honorable testigo y gran gestora de nuestro Colegio Kun, la señora Almita Garza de Díaz. Señora Almita, díganos, por favor, ¿cómo nace la idea de crear una preparatoria particular como es el Colegio Kun en la ciudad de Matamoros? Básicamente fue la inquietud que teníamos porque nuestros hijos menores tenían que irse a estudiar fuera. Empezamos a platicar con amigos, con otras personas, a decirles que si ellos se interesaban en que pudiéramos iniciar aquí una prepa. Pues en ese tiempo no había prepas particulares aquí. Surgió un grupo de señores, amigos de mi esposo, todos gente muy buena, muy respetable, muy honorable. Coméntanos, ¿cuáles fueron los primeros retos para iniciar con este gran sueño? Tuvimos mucha suerte porque tropezamos con gente muy buena siempre. Mis hijos habían estado en La Salle, estaban en La Salle, los chicos, y uno en La Salle y uno en el Don Bosco. Cuando platicamos con las monjitas, ellas nos ofrecieron sus instalaciones, igual que los hermanos lasallistas, para que ahí empezáramos con la prepa. Eso mientras construíamos un local, pero para que se pudiera empezar ya en un lugar propio. Poco a poco se fueron formando los grupos escolares y se iba avanzando. Por favor, díganos, ¿cuáles fueron los primeros pasos para formar la preparatoria del Noreste, hoy nuestro Colegio Kun? Estaba el capellán del Colegio Don Bosco, el padre Pedro Martín Sáenz, que empecé a platicar yo con él, que si nos podía echar la mano en la prepa, ¿verdad? Que sí, podía dirigir eso. Y nos ayudó, mucho nos ayudó. Empezamos, él de director, platiqué yo con las mamás de los compañeros de los hijos, les gustó la idea, y pues así se inició. Cuando vienen los cambios y es tiempo de tomar decisiones que marcarían el futuro del Kun, llega a la rectoría a su hijo, el doctor Ricardo Díaz. ¿Cómo fue su reacción al momento? Pues él iba a tomar el papel que había tenido su papá. Eso es no sabes, ese día fue feliz para mí. Como él venía a preguntar qué me parecía a mí. Estaba yo fascinada con eso. Que no, hijo, pues hicieron una elección formidable con eso. Tú vas a estar en lugar de tu papá, eso es maravilloso. Bienvenido a Valores Kun, ingeniero Clemente Rendón, cronista del Noreste de México. Ingeniero, en la década de los 70, ¿cuáles eran las características principales de la ciudad de Matamoros en el ámbito social, cultural y económico? Bien, pues Matamoros había tenido aquel gran auge algodonero, pero el año 63 terminó y entonces la agricultura pasó a ser de granos, maíz y sorgo principalmente, pero ya no había aquella derrama tan importante que había dejado el algodón en sus buenos tiempos. Y entonces en los años 70 inició la industria maquiladora. Cuando era alcalde don Sergio Martínez Calderoni, se inició con la primera maquiladora ya con ese concepto, porque fue un programa del gobierno federal del 70 al 76. Y esto trajo a Matamoros pues una nueva vida,
una nueva economía, pero también muchos nuevos requisitos, porque había que ocupar mano de obra especializada y profesionistas para que fueran supervisores, gerentes, etcétera, en las maquiladoras. Y fue entonces que se pensó, porque hasta los años 70 todos los que estudiamos prepa tuvimos que salir de la ciudad. Sí había en la ciudad preparatorias como la Juan José de la Garza y la Flores Magón, la Ricardo Salazar Ceballos, pero yo creo que ni siquiera un 10% de los que estudiamos prepa en esos años se quedó aquí. Entonces ya fue una necesidad que se tenía que cubrir. Y desde el punto de vista de la inversión privada, pues qué bueno que estos personajes vieron que había esa necesidad y establecieron este colegio. Creo que fue un inicio importante el que tuvo primero como preparatoria del noreste. ¿Conoció alguno de los fundadores? O sea, ¿tiene alguna anécdota con alguno de ellos? ¿Cómo eran, su forma de ser, su carácter? Sí, de hecho a los 6, afortunadamente tuvieron esta visión. Con don Fernando y don Ramiro las anécdotas eran más bien en el campo de la agricultura, porque era la especialidad de ellos. Pero don Fernando era un personaje muy peculiar, con un humorismo extraordinario. Él era de Parás, Nuevo León, pero muy joven vino a dar aquí a Matamoros. Siempre era una deleite tener cualquier conversación con él. Abelardo, el licenciado Abelardo Guerra Farías, pues fue casi mi hermano, porque su padre y mi padre fueron desde jóvenes muy amigos y luego compadres, y entonces tuve una estrecha relación con Abelardo. El licenciado Garza Ramos me sorprendió porque pues por la diferencia de edad yo no tenía mucha relación con él. Prácticamente él fue el gobernador, porque era el secretario general de gobierno con el licenciado Manuel Rabicé, pero como el licenciado estuvo mucho tiempo enfermo, pues el que hacía la actuación era el licenciado Garza Ramos. Y entonces después que platiqué con él muchas veces, de hecho escribió un par de libros de anécdotas de Matamoros. Él conocía mucho y él era de Ciudad Mier, Tamaulipas, pero igual muy joven vino a dar aquí. Y el licenciado Heriberto Garza fue con el que yo menos relación tuve, sin embargo fue vecino en la casa de mi padre y sí lo conocí muy bien. Desde su especialidad como historiador, ¿cuál ha sido la aportación más valiosa del CUN a lo largo de 40 años? Pues yo creo que en primer lugar tratar de cubrir las profesiones que se requieren en la región, porque al principio era contabilidad, administración de empresas, pero fueron anexando según las necesidades. Por ejemplo, como de los fundadores había 3 abogados, pues en el momento que pensaron de una facultad de leyes, creo que fue también muy importante. Una gran cantidad de los abogados que actualmente están ejerciendo en Matamoros son egresados del CUN. Entonces son personas que de una u otra forma les tocó ellos o sus hijos tener que enviarlos a estudiar fuera, porque aquí no había la posibilidad de hacerlo. Entonces ellos sabían que esa necesidad había que cubrirla, y qué bueno que así lo hicieron. Vamos a un corte y al regresar daremos un tour por las instalaciones del Colegio CUN. Les van a encantar. Regresamos. Pregunta de trivia. ¿Sabes qué fabricaba la primera maquiladora de Matamoros? El CUN es una institución humanista y fomenta los valores. Abre horizontes y da confianza a los muchachos. Les fomenta la creatividad y el emprendimiento. Son valores CUN.
Disciplina y constancia son valores del CUN. Colegio CUN, 40 años. ¿Sabes qué fabricaba la primera maquiladora de Matamoros? Se fundó en 1964 y era una empacadora de mariscos propiedad del contador público Alfredo López Zúñiga. Nuestras instalaciones son áreas diseñadas para impulsar el desarrollo integral de jóvenes desde el nivel secundaria hasta la universidad. Son espacios que cumplen con protocolos de bienestar, comodidad y utilidad para formar profesionistas éticos, íntegros y honestos con espíritu emprendedor e innovador. Cada lugar cuenta con los implementos necesarios para formar, educar y enseñar a los alumnos para que se desempeñen con éxito y se integren a la sociedad como fuerza transformadora. Valores CUN. Se parte de los grandes, se parte del CUN. Al regresar, continuaremos la charla con nuestro rector, el Dr. Ricardo Díaz, y veremos las imágenes de la nostalgia. Esto es Valores CUN. Regresamos. Y esta es la tercera trivia. ¿Sabes qué es el Parián? El CUN es una escuela congruente con lo que se ofrece. Su interés en la formación de nuestros hijos se refleja en su calidad académica, plan de estudios e instalaciones. Son Valores CUN. Gracias. La honradez es un valor del CUN. Colegio CUN, 40 años. Cuando decimos vamos al Parián, nos referimos vamos al mercado. Hola, rector. Doctor Ricardo Díaz, es un gusto poder conversar con usted el día de hoy y conocer más acerca de la historia del CUN. Platíquenos, por favor, ¿cómo llegó a ser usted el rector del CUN? Mi papá había sido el primer rector del CUN y había así un legado que cuidar. En ese tiempo yo estaba ocupado en mi consultorio, pero me pareció muy importante que no muriera ese legado. Y por supuesto tenía el apoyo de los socios fundadores. Así que en esa circunstancia empecé a involucrarme cada vez más en el desarrollo de la institución y poco a poco me fui involucrando
más y más, y pusimos la meta de que se convirtiera en la mejor preparatoria particular. De hecho, en sus inicios había sido la única. La Preparatoria del Noreste fue la primera institución de educación superior particular fundada en la ciudad y tenía un prestigio que cuidar. Rector, usted es doctor de profesión. ¿Cómo se fue involucrando en el ámbito de la educación? Mi formación es médica, yo estudié odontología, luego estudié una maestría en ortodoncia y realmente no estaba relacionado con temas educativos. Sin embargo, me apasionó el tema y empecé a dedicar cada vez más tiempo. Veía que el CUN tenía unas fortalezas muy buenas, teníamos muy buenos maestros, teníamos buenas instalaciones. Realmente lo único que había que hacer es continuar con las directrices que ya teníamos. Cuidar, orden, disciplina, los valores tradicionales que fundaron al CUN, y poco a poco me fui involucrando más. Rector, tengo entendido que su papá fue presidente fundador del CUN. ¿Qué valores en torno a la educación hubo en su formación familiar? Bueno, mi papá era un hombre muy disciplinado, muy ordenado, muy de familia, muy trabajador, y pues realmente nos enseñó que ese era el único camino. El orden, la disciplina, la responsabilidad, la puntualidad, la educación, el respeto, eran valores tradicionales que nos iban a facilitar mucho la vida. Y esos mismos valores mi papá los transmitió en el CUN y puso mucho empeño en que los muchachos los aprendieran. Y aunque no tenía un conocimiento previo sobre la educación, pues lo fui aprendiendo sobre la marcha, porque realmente no estaba empezando de cero, era algo que ya estaba. Estaban los maestros, estaban los directivos, ya estaba organizado el CUN. Rector, díganos, ¿cómo se ha adaptado el CUN a los cambios económicos y sociales de una ciudad como Matamoros? Matamoros era una ciudad completamente diferente. Era una ciudad que vivía de la agricultura y de la ganadería. Cuando a finales de los 70 empiezan a venir las fábricas y empiezan a demandar mano de obra calificada, el CUN también empieza a cambiar. Pero no nada más cambió el CUN, cambió toda la sociedad. Se fomentaba que las mujeres también trabajaran y la industria maquiladora les abrió las puertas. Y eso cambió también a las familias, porque ahora trabajaba el papá, trabajaba la mamá y había menos tiempo para convivir, para platicar con los hijos, para educarlos. Todo ese tiempo transcurrió en el periodo en el cual el CUN se fue adaptando. De las carreras iniciales del CUN, de las originales, solamente Derecho se mantuvo. Ahora se necesitaba alumnos que supieran inglés. Actualmente tenemos negocios internacionales, químico clínico, arquitectura, porque se vino un auge en construcción. Derecho ha sido un pilar, una carrera tradicional en el CUN que está presente desde su fundación y está muy vigente. Un buen porcentaje de los abogados de la ciudad son egresados del CUN. Un buen porcentaje de los notarios son egresados del CUN. Y de las otras carreras también somos líderes en la ciudad. Pero el proceso de adaptación del CUN fue patente en estos años conforme fueron cambiando las costumbres, las circunstancias económicas. El CUN tuvo que irse adaptando poco a poco. Los roles en la familia van cambiando. ¿Cómo refuerza el CUN la educación de niños y jóvenes? Yo creo que esto que hemos vivido nos deja lecciones. Ahora sabemos que vivimos en un mundo cambiante, que está lleno de sorpresas y que el CUN debe de adaptarse a eso con celeridad. Porque así como en el pasado, en 1970, éramos un pueblo pacífico, una ciudad pequeña que vivía en forma tranquila, donde las mamás se dedicaban solo a los hijos, los colegios hemos tenido que tomar un papel preponderante, porque hemos tenido que suplir una parte de lo que antes se enseñaba en casa. La disciplina, el orden, enseñar el respeto a los mayores,
el tratar de alcanzar la meta, la cultura del esfuerzo, de que nada es fácil y que el premio está en proporción del esfuerzo realizado. Esos valores que desde un principio el CUN tenía dentro de su formación siguieron vigentes y yo estoy convencido que en el futuro van a seguir porque son valores universales. ¿Cuáles son los retos que ha enfrentado el CUN ante la pandemia? Definitivamente hemos vivido retos muy importantes. De hecho, los estamos viviendo todavía. Este último de la pandemia, que realmente nadie lo esperaba. Sí veíamos en los periódicos que había aparecido en China, pero eso era algo muy lejano. No lo veíamos que realmente nos pudiera afectar. Y súbitamente, sin que lo previéramos, nos pegó. Nosotros pensamos que esto iba a durar mucho. Así que nos preparamos a los maestros en fines de semana, porque no había experiencia previa en clases a distancia y había que adquirir habilidades. Así que los maestros durante los fines de semana tuvieron un entrenamiento sobre el uso de la plataforma y empezamos. Me da mucha satisfacción decir que el semestre anterior fuimos la única institución educativa de la ciudad que replicó al 100% el modelo presencial de forma virtual, con muchos problemas, con muchos retos que superar, pero dimos el paso. Y como toda disciplina, con el tiempo la hemos ido perfeccionando. Rector, díganos, ¿cuál es la característica con la que se distingue el CUN? Yo creo que la característica principal de los alumnos del CUN es el desempeño académico. Los muchachos que entran al CUN entran convencidos que van a estudiar, entran convencidos que el estudio es el único camino para progresar y de hecho nos ha dado muy buen resultado. Realmente en un porcentaje elevado de concursos, el desempeño académico del CUN es patente. Así hay concursos de matemáticas, de español, de inglés, de ciencias básicas, donde concursan cientos de alumnos y muchos colegios particulares, normalmente, y no estoy exagerando, los primeros lugares se los lleva el CUN. Y eso se debe a que desde que inician los muchachos ya hay un sistema y los hace superarse. Y eso nos da el resultado que hemos tenido. Esto es Valores CUN. Recuerda que la próxima semana tenemos una cita a la misma hora en Vallevisión, la señal del Valle. Esto es Valores CUN. Sé parte de los grandes, sé parte del CUN. Hasta la próxima.